Muy buenas noches. Uno de los temas del día que sigue en primera plana es el del derecho a la protesta que acaba de reconocer y de fallar la Corte Suprema de Justicia. Ese fallo de la Corte originó inclusive una reacción del presidente de la República, quien anunció que recurrirá a la Corte Constitucional para que revise el fallo de la Corte Suprema. Inclusive estaba en duda si el ministro de Defensa cumplió o no cumplió estrictamente con la orden que le impartió la Corte Suprema sobre la solicitud de perdón por los errores cometidos por la fuerza pública en materia de abusos. ¿Por qué falló la Corte Suprema? Porque un grupo de insignes ciudadanos presentó una tutela ante la Corte. Una de las personalidades que encabezó esa tutela fue la doctora Sandra Borda, quien es la más importante, la más destacada colombiana en materia de investigación sobre derechos y sobre ciencia política. La doctora Sandra es nuestra invitada esta noche. Doctora Sandra, muy buenas noches, gracias por aceptar. Primera pregunta. ¿Usted piensa que el señor ministro de Defensa sí acató la orden dada por la Corte Suprema de Justicia? Pues primero empezaría, Yamil, muchas gracias por la invitación, por aclarar que una cosa es mi opinión personal sobre lo que la declaración del ministro de Defensa ayer, y otra muy distinta es el curso de acción que vamos a tomar todos como grupo de accionantes y los abogados que están detrás de esta tutela. Aún nos encontramos en discusión para llegar a la conclusión de si efectivamente lo de ayer clasifica o no como una disculpa, el tipo de disculpa que estaba ordenando la Corte Suprema. Estamos en discusiones y todavía tenemos abiertas, digamos, un menú de opciones amplio acerca del curso a seguir. Yo, particularmente como una de las accionantes de la tutela, considero que la disculpa de ayer es realmente una disculpa muy insuficiente, en una muy buena parte porque lo que le estaba pidiendo la Corte al ministro de Defensa era justamente que se disculpara frente a un grupo de víctimas muy particular, que fueron las personas que fueron objeto de abuso policial durante las protestas del año pasado, algunas de las cuales fallecieron y sus padres están como parte del grupo de accionantes de la tutela. Desafortunadamente el ministro no hace referencia a un grupo de víctimas particular, de hecho ni siquiera utiliza la palabra víctima, y básicamente dice que hace unos días él se disculpó por lo que sucedió en Bogotá y que se disculpa por todos los actos ilegales de una forma absolutamente genérica, sin hacer referencia a un caso o a casos particulares de abuso policial. Esa suerte de disculpa genérica que no se sabe desde cuándo y hasta cuándo abarca los abusos policiales, consideramos no es una disculpa que se constituya en un punto de partida clave para el reconocimiento de la fuerza pública de que se abusó en un contexto de protesta social y que es necesario caer en cuenta de ese abuso y esa equivocación para que no se vuelva a repetir. Esa es la opinión suya, doctora Sandra, evidentemente. Pero ¿piensa usted que el grupo que presentó la tutela ante la Corte Suprema impugnará la decisión del señor ministro en el sentido de que no acató el fallo, la orden impuesta por la Corte? Pues, Yamil, es difícil, es un grupo grande de personas. Usted se dio cuenta que el número de accionantes es bastante amplio y el número de abogados y de organizaciones defensoras de derechos humanos que se encuentra detrás de la tutela también es bastante numeroso. Estamos en consultas y lo que tenemos claro hasta este momento es que tenemos todas las opciones sobre la mesa, incluyendo la de pronunciar o la de solicitar un incidente de desacato. Esa opción sigue sobre la mesa. Estamos conversando los unos con los otros para saber si todos tenemos la misma percepción acerca de las declaraciones de ayer del ministro, y si eso es así, ¿qué curso de acción proseguiremos? Yo estoy absolutamente segura que en la medida en que logremos un acuerdo, el grupo de abogados representantes nuestros se pronunciará con toda la claridad del caso. Si se llega a coincidir por parte del grupo de demandantes que evidentemente hubo desacato por parte del ministro, ¿ahí qué pasa? ¿Qué sucede?
Pues en el caso de desacato, lo que contempla la ley Yamit es que hay distintos tipos de penas, algunas van desde multas y otras incluyen la cárcel. El objetivo de las tutelas justamente y el mecanismo fue cuando fue diseñado para la Constitución del 91, fue diseñado como una forma efectiva de acción ciudadana para lograr digamos que haya garantías plenas y completas para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los demandantes, los accionantes de la tutela y los abogados consideramos que no va a haber posibilidad de que los abusos policiales en la protesta cesen si el gobierno y principalmente el ministro de Defensa no reconocen que esos incidentes de abuso policial están sucediendo, los reconoce y se disculpa por ellos. No existe la posibilidad de pensar en un cambio en materia de política pública si para empezar ni siquiera se reconocen los errores que se cometieron. Esa es la importancia del perdón. Esto no está buscando arrinconar a nadie ni humillar a nadie. Esto lo único que está buscando es tener un punto de partida del reconocimiento de una política errada frente a la protesta pública que se constituya en el inicio de un cambio más estructural y de largo plazo por parte del gobierno y de la fuerza pública en el tratamiento del derecho a la protesta de los ciudadanos. Mire, doctora Sandra, si el grupo de demandantes llega a concluir en que no hubo acatamiento por parte del señor ministro, ¿ante quién se acusa esa desobediencia? Pues hay dos formas en las que se puede declarar el desacato. Los mismos demandantes, es decir, las víctimas pueden declarar el desacato, pero un juez también se puede pronunciar sobre la existencia del desacato. La idea que tenemos nosotros como accionantes de la tutela y el grupo de abogados que nos acompañan es que, digamos, con nuestro pronunciamiento es más que suficiente porque la idea de la decisión de la Corte era justamente que se pidiera disculpa a las víctimas y las víctimas son los accionantes de la tutela. Entonces es a las víctimas a las que les corresponde decir si hay o no un acatamiento de la orden que dio la Corte Suprema y si efectivamente las disculpas que dio ayer o el intento de disculpa que dio ayer el ministro de Defensa constituyen una forma de perdón frente a las víctimas y si eso nos parece satisfactorio. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre, en general, la reacción del señor presidente de la República sobre el fallo de la Corte? Pues yo tengo que confesarle, Yamit, que a mí personalmente me parece muy preocupante la reacción del gobierno. Yo soy politóloga y por tanto tengo, digamos, una creencia muy desarrollada en las instituciones de este país y en las instituciones además que sostienen nuestro Estado de Derecho. Una de esas normas o de esas instituciones pues es la división de poderes y la división de poderes básicamente trabaja sobre la premisa fundamental de que se respeta la esfera de acción de cada uno de los poderes públicos y se cumple con lo que cada una de las esferas de poder público emite. Luego, eso quiere decir que las órdenes judiciales de AMIR en este país, tanto para el gobierno como para cualquiera de nosotros, son de obligatorio cumplimiento. El contrato social que todos hemos firmado para ser parte de este país justamente le otorga al Poder Judicial la capacidad de decidir y esa decisión se traduce en acciones que la gente debe seguir, todos nosotros, no solamente el gobierno. Que el gobierno desafía esas decisiones, básicamente envía el mensaje de que considera que ellos están por encima del resto de los ciudadanos y por encima de los otros poderes públicos. Y ese mensaje es un mensaje que debilita sustancialmente el Estado de Derecho y debilita los principios fundamentales sobre los cuales funciona nuestro régimen político, nuestra democracia. Se esperaría uno que el gobierno, en vez de estar haciendo lo que esté haciendo, esté dando ejemplo acerca de cómo consolidar y cómo fortalecer ese Estado de Derecho y esa democracia. Todos cruzamos los dedos para que en el transcurso de estos días el gobierno reflexione sobre la decisión de la Corte Suprema, que es una decisión muy simple, es simplemente lo que están buscando es que las instituciones políticas de este país respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y el derecho a la protesta. Lo que esperaríamos es que lleven a cabo una reflexión y que los lleve a la sensatez y se comprometan, como nos hemos comprometido todos los ciudadanos pacíficos de este país, a cumplir con la letra de la Constitución. De todas maneras, doctora Sandra, mientras se produce el recurso
anunciado por el presidente ante la Corte Constitucional, y mientras transcurre el tiempo que seguramente empleará la Corte Constitucional en discutir el tema, el gobierno en general, el presidente, los ministros, el gobierno está en la obligación de acatar el fallo de la Corte Suprema mientras se produce la revisión por parte de la Corte Constitucional. Ciertamente. No, el que ellos hayan pedido una opinión de la Corte Constitucional sobre este fallo no le añade plazos ni le aumenta plazos a la decisión de la Corte Suprema. La decisión sigue en firme, los plazos siguen andando como lo establece la sentencia de la Corte Suprema. Y honestamente, Yamit, si usted me pregunta, esa sentencia de la Corte Suprema, lo decía Rodrigo Uprime en otros días, es una de las sentencias que más recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, si le soy honesta, yo creo que es muy difícil que la Corte Constitucional, en caso de que escoja este fallo de la Corte Suprema para revisarlo, es muy difícil que vaya a decir algo diametralmente opuesto a lo que ya dijo la Corte Suprema. La Corte Constitucional está ahí para velar que haya cumplimiento de las normas de la Constitución, y me parece a mí que el fallo de la Corte Suprema es un fallo que no hace otra cosa distinta, como le decía antes, de invitarnos a todos al cumplimiento estricto de la letra de la Constitución, particularmente al gobierno. Mi pregunta final, doctora Sandra, en consecuencia, ¿usted cree que todas las órdenes que impartió en su fallo la Corte Constitucional están estrictamente ajustadas a la Constitución de la República? No me cabe la menor duda, David. No me cabe la menor duda. El texto de la sentencia se preocupa muchísimo por señalar cómo cada una de las decisiones que ha tomado están ajustadas a la Constitución y están ajustadas a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Aquí no hay escenarios de extralimitación de la Corte, aquí no hay escenarios de dictadura de jueces, como han dicho algunos. Lo que está haciendo la Corte Suprema es cumplir con su función y su trabajo, que es justamente velar porque las instituciones de este país respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Doctora Sandra Borda, destacadísima politóloga de la Nación, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A usted, Yamil, muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias, doctora Sandra, y a ustedes televidentes igualmente gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.